Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes, el licenciado Julio Planas, María Gabriela Feyó y Alila Álvarez Alcalá. Luis Fernando fungirá como moderador del evento. Antes de empezar, además de agradecerles su asistencia, quisiera decirles algunas cuestiones. Les dieron una pequeña papeleta en la entrada para que nos pongan ahí algunos comentarios, sugerencias, y en su caso, si quisieran en algún momento participar en las sesiones internas del comité. ANADE es una asociación que ahorita tiene muchísima actividad y estaría eh, increíble tenerlos como participantes activos del comité. Aparte de eso, también hay antes de que se vayan, hay unas cortesías del estacionamiento que les van a estar repartiendo es una cuestión, para que no paguen tanto, ¿no? Y finalmente, bueno, también le quiero dar la bienvenida a nuestro primer vicepresidente, Moisés Castro. Gracias por acompañarnos. Le dejo la palabra aquí al moderador, Luis Fernando, para que comience el evento. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Provecho. Pues bien, celebro muchísimo que estemos iniciando nuestra primer sesión del Comité de Mercados Financieros con un tema tan interesante. Celebro también muchísimo que haya despertado tanto interés el tema. Pablo y un servidor y los demás miembros del comité comentábamos y discutíamos hace algunos días qué temas podrían llamar la atención de ustedes, partiendo de que era un comité que estuvo relativamente inactivo en los meses anteriores a la llegada de Pablo y de un servidor, y pues precisamente captar la atención de un público que tuviera un enfoque muy claro sobre las necesidades que hay ahorita en los mercados financieros. Y bueno, a partir de ello surgen una lluvia de ideas en donde identificamos que pues estamos enfrentándonos a un reto muy importante con el cambio de administración, estamos enfrentándonos a unos momentos cruciales en términos de volatilidad de los mercados, en términos de acceso a capitales, a financiamiento por parte de las empresas, y ese gran reto representa que nosotros como abogados de empresa estemos a la altura para poder conocer, para poder analizar, para poder negociar los contratos que el sector va poniendo frente a nosotros para llegarnos de los activos productivos que las empresas necesitan para seguir avanzando. Y bueno, pues en ese escenario, en esa gama de contratos y de actos jurídicos y de fuentes de financiamiento y de capital que estén frente a nosotros, pues hay uno de ellos muy particular que ha dado lugar a muchas discusiones jurídicas, dado que, a diferencia del crédito, a diferencia del arrendamiento financiero, a diferencia de las compraventas a plazo y otro tipo de modelos de adquisición de activos productivos que están claramente regulados en la ley y donde sabemos muy bien qué tipo de entidades pueden, qué tipo de entidades no pueden, es decir, el camino es mucho más terso cuando nos enfrentamos a este tipo de actos jurídicos y de contratos, que cuando nos enfrentamos a uno que parece ser el que tendrá que tener la curva de crecimiento más importante por los beneficios contables y fiscales que representa para la entidad que está buscando financiamiento. Y en ese sentido y bajo ese tenor, nos pareció muy importante empezar estas sesiones del comité platicándoles un poco y con un panel de expertos que les agradezco muchísimo que estén aquí, para que nos platiquen la experiencia que hay alrededor del arrendamiento puro. Es un tipo de acto jurídico, es un tipo de contrato que ya lleva muchos años implementándose. Sin embargo, la verdad es que como abogados de empresa todavía no existe el conocimiento suficiente. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, les compartiré que dentro de las experiencias que he tenido en tema de arrendamiento puro ya hace cerca de 12 años, 13 años que estoy participando activamente con entidades que otorgan y que prestan este tipo de servicios financieros, pues me he encontrado del otro lado como abogado de la arrendataria, abogados muy preparados, abogados
muy analíticos, muy estudiosos, y que aún así nos encontramos con serias dificultades para ponernos de acuerdo, negociaciones que a veces se tornan sumamente complejas, a veces al punto de que los abogados somos los que parece que queremos frenar la operación, la dichosa disputa entre el área comercial y las áreas jurídicas, y aquí mucho de ello parte sin duda de conocer y entender muy bien el arrendamiento puro. No lo entendemos, creo yo, y comprendo las razones. Creo yo que el abogado de la arrendataria, el abogado de la entidad que se puede dedicar a cualquier cosa y que necesita activos productivos, cuando busca, cuando le ponen frente a él este contrato, no sabe cómo leerlo. Y no sabe cómo leerlo, pues porque desde las escuelas no nos muestran con la claridad suficiente, quizá no hay el tiempo suficiente con los programas ahora tan cortos que se presentan para estudiar a cabalidad este tipo de operaciones. Entonces el arrendamiento puro pues efectivamente representa una gran cantidad de cuestionamientos a su alrededor. Se lo regula la legislación civil, y si lo regula la legislación civil, entonces por ahí hay algunos artículos que te dicen que en caso de que se inmovilice el activo, o en el caso de que inclusive se pierda, entonces la arrendadora ya no tiene derecho a cobrar la renta momentáneamente, da lugar a que se pueda rescindir el contrato de manera anticipada. Si tienes frente a ti a una entidad de la administración pública, te aplica la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, puede haber un arrendamiento puro de naturaleza administrativa. El arrendamiento financiero, pues un acto jurídico típico, regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El arrendamiento puro es eso. ¿A qué se le asemeja? Podemos decir que el arrendamiento puro es por definición un contrato atípico, como nos lo enseñan en la escuela, y por lo tanto no está regulado. ¿Y entonces qué le aplica? Nos vamos supletoriamente al Código Civil y entonces terminamos en el mismo problema en el que nos estaríamos enfrentando si dijéramos que es un contrato, un acto jurídico de tipo civil. Pues esta y muchos interrogantes a lo largo de los años se han ido trabajando, se han ido despejando por los expertos, por las personas que han incursionado en este producto, y entre comillas, porque no sé si lo estoy diciendo mal, un producto financiero. Es financiero. Una institución de crédito puede dar arrendamiento puro. Pues claramente hay algunas respuestas que ya están en la mesa. La respuesta es no, ¿no? Y bajo esa lógica nos pareció, y con toda esta serie de interrogantes, invitar a Lil. Lil, muchas gracias por estar aquí. Lil es socia de Álvarez Alcalá, una abogada con reconocido prestigio, fiscalista principalmente, y que seguramente nos va a dar muchísima información de mucha utilidad para saber cómo leer el arrendamiento puro, dado que este tipo de contrato parte en su negociación de las ventajas y utilidades fiscales que tiene, creo yo, principalmente para la arrendataria. Julio, muchas gracias también por estar aquí. Julio es el responsable jurídico de Element. También él es el responsable de la parte de cumplimiento, que ahí también tendremos que cuestionarnos si en temas de arrendamiento puro, particularmente cuando hablamos de flotillas o de vehículos, hay algún tema de cumplimiento de por medio. Lavado de dinero, actividad vulnerable, venta de vehículos de manera profesional y habitual, crédito mutuo con garantía, también actividad vulnerable. Cuando lo realiza una entidad financiera, una SOFOM, lo regula también una disposición específica en materia antilavado o no. En fin, Julio, muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias también por acompañarnos. Me da mucho gusto también que esté Gaby aquí, porque es un foro en donde no nada más sabemos abogados, lo cual hará que nuestro cerebro sea un poco menos cuadrado de lo que suele ser entre abogados. Entonces, Gaby, muchísimas gracias, porque con toda la información en la parte contable y financiera, Gaby es la CFO de Element igualmente, y entonces pues seguramente tendremos hoy un debate y una plática, una charla muy apetitosa, como sus desayunos en esta mañana. Pues dicho esto, Julio, te doy la palabra para que nos platiques y nos compartas todas tus experiencias alrededor de esto. Sí, Luis Fernando, si me permiten dos minutitos nada más para darles un par de avisos.
en lo que arrancamos con este extraordinario panel. Quisiera decirles que nuestro más sincero reconocimiento al comité por este gran esfuerzo, por tener a exponentes de este nivel y de esta categoría. Creo que es un extraordinario tema el que eligieron, que es un tema que tiene mucho interés para todos en específico, y quisiera nada más recordarles que pues con los avances de la tecnología, hoy este evento está siendo difundido a nivel nacional, a nuestras 9 secciones en vivo. Entonces es un evento que no solo tiene impacto aquí en la Ciudad de México, sino que también llega a todos nuestros asociados en todas las 9 secciones que tenemos en toda la República. Al día de ayer se transmitió por primera vez la toma de protesta de una de las secciones en vivo a través de estos sistemas de tecnología, en el que la videoconferencia que permitió a todos los demás abogados de ANADE poder tener acceso a esos eventos vía remota, y la idea es que este tipo de eventos que ANADE hace con el fin de proporcionar la educación jurídica continua a todos sus asociados, pues llegue cada vez a más abogados anadistas a nivel nacional. Y por último, recordarles que este evento, al igual que todos los demás eventos técnicos que organiza la ANADE, les da puntos para efectos de su certificación. Hoy los abogados no podemos darnos el lujo de estar prestando servicios o de estar trabajando para las empresas como abogados internos sin estar debidamente certificados, sin tener el control ético que podemos seguir como analistas. Dicho lo anterior, pues cedo los micrófonos para nuestros expertos para que arranquen con este gran evento, y felicidades a todos por estar el día de hoy en este desayuno. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, por su asistencia. Muchísimas gracias a Fernando, a Moisés y a toda la ANADE por invitarnos y pues darnos esta extraordinaria experiencia de como funcionarios de empresa poder participar en la asociación y poder complementar y dar un poco nuestras experiencias en el ramo y poder también compartir las suyas, ¿no? Vamos a ver esencialmente un poco de lo que es el contrato de crédito en comparación con el arrendamiento puro y financiero. Ya son, digamos, viejos conocidos, el crédito y el arrendamiento financiero, y del que vamos a concentrarnos más es el arrendamiento puro, ¿no? Que digamos es un tema que está en boga en el mercado mexicano, y es un contrato que tiene diversas limitantes y que tiene diversas aristas o temas, digamos, extraños que se entremezclan, por lo cual digamos que no lo puedo ver solo, ¿no? Digamos que necesito mucho el apoyo de la parte fiscal y de la parte contable, porque son de los temas esenciales que actualmente están regulando el contrato de arrendamiento puro, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Aquí un poco el tema primero es financiamiento a las empresas, ¿no? ¿Cuáles son los medios tradicionales de financiamiento que tienen las empresas? Pueden ser los medios internos, pueden ser los medios externos, dentro de la cual pues incluye esencialmente el crédito, el arrendamiento financiero, crédito de proveedores, factoraje y demás. Y aquí vamos a poder llegar un poco a ir abriendo el tema del arrendamiento puro, ¿no? Si el arrendamiento puro es o no una forma de financiamiento. Adelantándome un poco, el arrendamiento puro, como tradicionalmente todo el mundo lo conocemos, es el uso o goce temporal de un bien, y al terminar el plazo del contrato se tiene que devolver, ¿no? Por darles un poquito de datos de lo que tenemos del arrendamiento puro, no hay realmente estudios económicos de CNB ni de INEGI sobre cuál es el volumen o el tamaño que tiene el arrendamiento puro como una forma de financiamiento en México, ¿no? Porque no necesariamente se está reconociendo aún como una forma de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en el año 2015, en la encuesta sobre financiamiento que hizo el INEGI, apareció que un 7.6% del mercado de activos financiados en México estaban en arrendamiento, ¿ok? No distingues ese arrendamiento puro financiero, todo parece indicar que ese 7.6 derivaba de un arrendamiento financiero, esencialmente. No, aquí hay datos, porque ahorita con la regularización o el cambio en la norma contable en Estados Unidos, las 500 empresas que están en Standard & Poor's, el efecto va a ser 600 billones de dólares en balances. Entonces, nada más el reconocimiento de ese arrendamiento dentro del activo de la empresa. Y están hablando del 2% del total de activos de esas empresas. Nada más para complementar el dato de Julio.
Sí, en Estados Unidos y Europa, por ejemplo, sí llegamos a encontrar datos más claros. En México todavía no hay, pero por poner un ejemplo, en Estados Unidos la forma más común de financiamiento es el arrendamiento, ya sea puro o financiero, cualquiera de los dos. Por ejemplo, en el caso de activos de transporte, ahora sí que la forma más fácil de definirlo, como nosotros decimos, aquello que tenga ruedas, en Estados Unidos es 80% en leasing, solamente un 20% se va en crédito. Y por poner también un ejemplo, el tamaño de las empresas llamadas arrendadoras a nivel mundial, digo, hay varias arrendadoras muy grandes, transnacionales a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de Element, se administran 3 millones de activos vehiculares a nivel mundial. Se tiene presencia en todo el mundo con una asociación estratégica que tiene con Arval, que es el banco francés Paribas. Entonces, para que se vea el tamaño que tiene de penetración el arrendamiento en mercados como el americano y el europeo, ¿no? Desde este punto de vista, partimos un poco, digamos, para que recordemos el concepto, lo que son las definiciones tradicionales del crédito, del arrendamiento puro y del arrendamiento financiero, ¿no? El crédito es muy sencillo, creo que todo el mundo estamos familiarizados con él, que básicamente es el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado y a contraer por cuenta de una obligación para que haga uso del dinero de forma pactada y regresarlo junto con sus intereses y demás cargas financieras, ¿no? Esto en general pues, es la definición de lo que es la apertura de crédito, que a su vez el crédito pues, puede tener diversas modalidades, ¿no? Pero aquí siempre vamos a estar hablando de la obligación de restituir una suma de dinero y el bien que se esté financiando no es propiedad del acreditante, es propiedad del acreditado y en su caso podrá haber una garantía que, digamos, retenga el derecho de propiedad, como puede ser una prenda, hasta en tanto se complete el pago de las sumas, ¿no? En el caso del arrendamiento puro, como comentábamos, es un contrato en el cual hay una cesión de uso y goce temporal de un bien y al final del término del plazo del arrendamiento, una obligación de restitución del bien. Es donde comentamos ¿por qué podría ser una forma de financiamiento si, digamos, la naturaleza esencial del arrendamiento puro no es adquirir el bien? ¿Okay? Y si después nos vamos al arrendamiento financiero, un contrato con regulación bastante amplia, básicamente es el arrendatario le indica al arrendador cuál es el tipo de bien que requiere adquirir para que se lo entregue un uso y goce, y la ley permita que haya 3 opciones terminales en el arrendamiento financiero, que es adquirir el bien al final del arrendamiento con un pago reducido, extender el plazo del arrendamiento por más tiempo, o otro mecanismo que dicen de profit sharing, que básicamente es devolver el bien para efectos de que se remercadee un tercero y compartamos el precio, ¿no? Ahora, abriendo aquí un poco el debate, la regulación contractual, en el tema del crédito, nos queda claro que está regulado por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, algunas normas en la Ley de Instituciones de Crédito y en ciertas reglas generales del Banco de México, ¿no? El arrendamiento financiero también tiene su regulación muy clara en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, pero en el caso del arrendamiento puro, lo único que tenemos de regulación es el capítulo de bienes muebles del Código Civil, ¿no? Es lo único que hay, que pareciera no estar indicado, por supuesto, a activos vehiculares. Y hay un artículo específico en el Código Civil que dice que las disposiciones de ese título serán aplicables en la medida en que sean disposiciones que puedan aplicarse al tipo de bienes y al tipo de contrato. Con lo cual pareciera abrir un marco para decir, te regulo yo Código Civil, pero si el Código Civil es incompatible con el tipo de bienes que das en arrendamiento, no lo regulas. ¿Okay? Por otro lado, un tema que por ejemplo hemos discutido muchas veces Fernando y yo, si tú le das opciones de, por ejemplo, terminales al arrendamiento puro, lo puedes hacer más parecido al arrendamiento financiero, en cuyo caso podrías tomar la legislación mercantil, que es la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, y tomar disposiciones del arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, como se está volviendo el arrendamiento puro en materia contractual en México como una fuente de financiamiento, es tomando disposiciones de materia civil, tomando disposiciones de materia mercantil del arrendamiento financiero, y quienes nos limitan son las señoras, ¿no? Digámoslo así, la parte fiscal y la parte contable, ¿no?
Fernando, ¿tú qué opinas? Te ha tocado tener mucha experiencia en este tema de la regulación del arrendamiento puro y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Efectivamente, Julio, nos hemos enfrentado en un sinnúmero de ocasiones a discutir con el abogado de empresa del arrendatario, razonar y entender efectivamente cuál es su naturaleza. Y yo lo que diría es, sin duda, antes de entrar a la discusión de su naturaleza, como bien lo decía Julio, lo primero que tendríamos que entender es por qué las partes están buscando comercialmente suscribir un contrato de este tipo. ¿Dónde están las virtudes, las ventajas y desventajas? ¿Por qué nos iríamos por un arrendamiento puro y no por un arrendamiento financiero, cuando en ambas hay el otorgamiento de un uso y goce de por medio? Y al final, siendo totalmente claros y sinceros, al final, pues, todo arrendatario, después de haber pagado una parte correspondiente al valor del activo, pues normalmente desea quedarse con él. Entonces, pues la pregunta es, ¿y entonces qué es, no? La dichosa historia del pato, ¿no? Camina como pato, hace como pato, ¿qué es? Y comúnmente del otro lado el abogado del arrendatario señala, pues no nos hagamos tontos, ¿no? Esto es un arrendamiento financiero. Y la verdad es que dentro de esa discusión, los argumentos que a mí me ha tocado poner sobre la mesa es, no es un arrendamiento financiero. Tan no es un arrendamiento financiero, no tiene las 3 opciones terminales, tan no es arrendamiento financiero que los efectos fiscales y contables, el registro en la contabilidad, pues no es el que le queremos dar el del arrendamiento financiero. Pues entonces, ¿qué es? Y en mi opinión, el artículo 75, fracción primera del Código de Comercio, es donde se establece puntualmente la razón de ser. Ahí es donde se identifican alquileres de bienes muebles. En mi opinión, el arrendamiento puro es un arrendamiento de naturaleza mercantil, no es civil y no es arrendamiento financiero. No obstante, cuando nosotros vamos a la legislación y nos vamos y recordamos nuestras clases de contratos de la universidad, pues por ahí nos decían que hay contratos típicos y atípicos. Y en la propia legislación nos dice que los contratos atípicos se podrán regular por el acto jurídico que más se le parezca, donde exista más analogía, previo el acuerdo entre las partes. Entonces, el artículo 78, igualmente el Código de Comercio, dice que en materia mercantil las partes se obligan en los términos que quisieron hacerlo. Entonces, ahí está lo primero, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad en materia mercantil, si bien en materia civil existe con algunas limitantes que la propia legislación establece, pues para mí es muy claro que en materia mercantil las limitaciones por la naturaleza y razón misma de la materia son mucho menores. Luego entonces la opinión y en las discusiones y las negociaciones que hemos logrado de manera exitosa, cuando se nos presenta del otro lado un abogado que le empieza a costar trabajo entender y razonar por qué arrendamiento puro y cuáles son sus características, los elementos que nosotros señalamos en la parte estrictamente contractual es autonomía de la voluntad. ¿Y qué hacemos con esa autonomía de la voluntad? Salvo que los panelistas me puedan hacer algún señalamiento diferente, operativamente el arrendamiento puro, si algo se le asemeja, es el arrendamiento financiero en la operación. El arrendatario, comúnmente, más allá de que se ponga en el contrato o no, es quien elige el activo a financiar. Es quien elige el proveedor. Pues si me voy a la definición de arrendamiento financiero, pues voy igualito. Y después voy a pagar como parte de la contraprestación por concepto de uso del bien, pues voy a pagar parte del valor de adquisición, y ahí es donde empieza la pirotecnia jurídica para darle gusto a la parte contable y a la parte fiscal. Oye, el valor de adquisición, voy a pagar durante las rentas el valor de adquisición. No, mejor no lo pago completo, mejor vamos a ponerle algo que le llamamos valor residual. Y entonces separamos una proporción del valor del activo para decir esto no está integrado en rentas, entonces ya no fue arrendamiento financiero, ya no se le parece. Y finalmente no te voy a dar opciones terminales, o por lo menos no te las voy a dar dentro del contrato. Y si me las pides dentro del contrato, pues va a ser un valor comercial para que no caiga en ese supuesto nuevamente de arrendamiento financiero, donde al concluir el arrendamiento existe un valor de venta a precio inferior a mercado, que es lo que dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, claramente existen algunas diferencias. No obstante, salvo tu mejor opinión, Julio, pues la verdad es que yo creo que el arrendamiento puro es un arrendamiento mercantil,
que se parece mucho más al financiero que al civil, y que por lo tanto el orden en el que se tendría que aplicar una interpretación armónica tendría que ser esta: autonomía de la voluntad, Código de Comercio, que no te dice mucho, nos vamos a las leyes especiales. Si ustedes recuerdan, el Código de Comercio te dice que la forma supletoria de aplicación de las leyes es, después del Código de Comercio, las leyes especiales de naturaleza mercantil, antes que el Código Civil. ¿Cuáles son las leyes especiales de naturaleza mercantil? Pues la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y luego sí, y solo si no hubo algo antes, sí me iré sin duda a la legislación civil, en lo que no se oponga a lo que las partes quisieron convenir. Entonces, pues hay algunas consideraciones. Y le regreso la palabra a Julio, no sin antes nada más señalar que ayer, en un rato de insomnio, me di a la tarea de meterme a internet y ver cómo definen algunas arrendadoras en sus páginas de internet el producto que ofrecen. Y el BBVA Leasing México, particularmente, sí refiere a él en los términos que lo acaba de decir Julio. Digamos que es el instrumento de mediano y largo plazo para adquirir o renovar activos productivos, y se selecciona al proveedor, elige el equipo y lo usa a través del pago de rentas. No te dice más, ¿no? Entonces parece muy ortodoxo, muy alineadito, muy bien cuidado. Pero si nos vamos a algunos otros, como Toyota Financial, que aquí lo estoy viendo, ellos dentro de los efectos que le dan al arrendamiento puro, al final dicen compra del activo de contado. Pues no, que no podía haber una opción de compra al final. Bueno, tan lo hay, que además todas las arrendadoras en realidad lo hacen. Habrá que discutir cuál es el valor, pero todas lo hacen, que ya no fue nada más el uso y goce, ¿no? Ya no fue nada más el uso y goce. Y peor aún, y aderezo la discusión en este primer punto, diciéndoles, eso es lo que vemos los abogados y lo que ven las partes comerciales, pero ¿qué dicen los tribunales al respecto? ¿Qué opina el Poder Judicial respecto de esto? Que si entre la gente que llevamos algunos años dedicándonos a esto, pues no nos ponemos de acuerdo, pues el Poder Judicial pues parece que va un poquito más atrás. Y me encontré con dos tesis aisladas, cabe señalar, en donde se intenta hacer una diferenciación. Y en esta diferenciación, el nombre de la tesis es Arrendamiento Financiero, sus diferencias con los contratos de arrendamiento puro, compraventa a plazo y apertura de crédito. Y nada más, para no ir muy lejos, lo que te dice es que el contrato de arrendamiento puro está limitado al uso o goce temporal de una cosa sin posibilidad de adquisición prevista contractualmente. Ya no estoy hablando ni siquiera del valor de venta al final, sino que el Poder Judicial dice que no hay opciones de terminación. Entonces ya el Poder Judicial decidió que la autonomía de la voluntad ya no fue tan importante, ya no puedo vender al final, ni a valor de mercado dice, y te dice que salvo el derecho de preferencia o del tanto que establece la ley, nada más que vamos a acordarnos qué es eso, ¿no? Y este derecho de preferencia, como bien lo dice en esta tesis el Poder Judicial, proviene de la ley, no de la autonomía de la voluntad. Entonces, ahora sí, mucho más aderezado y complicada, le compliqué la plática a los panelistas, porque el Poder Judicial te dice, no le puedes vender, y es una tesis aislada, ¿no? Entonces, dicho esto, y con todas las discusiones y negociaciones que he tenido la oportunidad de presenciar y participar, pues espero que esto haya complicado un poco más la discusión para ti, mi querido Julio. Sí, un poquito, pero me van a ayudar, de verdad. Efectivamente, en el arrendamiento puro, digamos, no está clara la legislación, y arrendadoras como nosotros pues, estamos importando productos e ideas que vienen de lugares con más experiencia, ¿no? Como Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México se está empezando a ver que puede haber opciones como una compra al final del arrendamiento a valor de mercado, lo cual la ley no te lo prohíbe. Puede llegar a haber una compra anticipada o inclusive después del vencimiento del arrendamiento con un descuento sobre el valor de mercado. Puede haber también una compra sobre un valor residual estimado desde un inicio, ¿no? Puede haber también una extensión del arrendamiento perpetuo, que si partimos a un punto de que la deducción del arrendamiento puro en materia de vehículos pues es perpetua y no está limitada salvo el monto mensual, pues se podrá continuar, ¿no? E inclusive hay opciones hasta de decir se vende a tercero y compartimos la ganancia, la utilidad que se obtenga sobre la venta, ¿no? Ahí lo que es importante es
saber qué limitaciones nos da la materia tributaria, ¿no? Aquí paso la palabra a Lil, sobre todo porque para que evitemos que nos recaractericen el arrendamiento puro como arrendamiento financiero o viceversa, ¿no? Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un honor participar en esta mesa de expertos. Y bueno, trataré de abonar un poco a la discusión, concentrándonos en la parte fiscal, que curiosamente o no curiosamente, con razón es uno de los elementos yo creo que más definen al final del día estas discusiones de carácter legal no fiscal, es la cuestión fiscal. Y quisiera como que irme un paso atrás para estar seguro que todos estamos en el mismo canal de dónde viene la discusión, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, tengo la oportunidad de dar clases en el ITAM y siempre les digo a mis alumnos, cuando vean algo raro en materia legal, cuando vean un contrato que no les haga mucho sentido, generalmente les puedo asegurar que hay una razón fiscal detrás, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, podemos empezar a entender de dónde vienen estas discusiones que se antojarían no tan relevantes desde mi punto de vista si no hubiera una cuestión fiscal, ¿no? El tema es que aquí sí la hay. Y para que estemos todos en el mismo canal, como decía, yo creo que me gustaría dar un ejemplo y platicar de las implicaciones para entender por qué la discusión, ¿no? Entonces, hoy estamos ante la situación que le queremos comprar algo que ruede, algo con ruedas, un coche, a un funcionario de la empresa, ¿no? Entonces, el CEO, parte de su contrato es que le tenemos que entregar un coche. Entonces, vienen y le preguntan a los financieros, a los abogados, bueno, ¿cómo nos hacemos de este coche? Y aquí empezamos a ver las opciones. Y lo que tenemos que tener en mente, y esto se ha estudiado mucho y es muy clara la respuesta, es que las personas, los contribuyentes, tenemos la opción de elegir la forma de estructurar nuestras operaciones de la manera que sea más eficiente desde un punto de vista fiscal. Hay inclusive resoluciones en este sentido en Corte Europea, en el sentido de que puedo escoger, mientras no cometa algún ilícito, mientras no haya fraude, mientras no haya engaño, puedo estructurar mi forma de operar de la manera que me sea más eficiente. Entonces, esto es lo que van a hacer como funcionarios de la empresa. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Voy a comprar el coche. Primera opción, voy y compro un coche, ¿no? Ahí lo podemos aderezar o lo podemos complicar. Lo puedo comprar previa solicitud de un crédito para ir a comprarlo, o solamente puedo sacar de mi chequera 500,000 pesos y compro el coche de lujo al que me comprometí con el CEO de la empresa. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las implicaciones fiscales, o sea, cuánto me va a costar o qué implicaciones financieras, que seguramente Gaby ahora se referirá a ellas, de la compra de ese coche. Entonces, en esa compra, ¿cuál es el efecto? Bueno, para la empresa simplemente se adquiere un bien y tiene que estar atento primero a las limitantes en la deducción. ¿Cuál es la primera limitante importante? Bueno, que ese automóvil se va a considerar como una inversión. Como saben, en el impuesto sobre la renta te dice qué es deducible. Son deducibles los gastos, son deducibles costo de lo vendido y son deducibles las inversiones. A nadie nos gusta hablar de inversiones en términos generales. ¿Por qué? Porque si lo consideramos inversión, entramos a reglas de depreciación. Yo siempre digo, depreciar es deducir en cachitos. ¿Por qué en cachitos? Porque se considera que ese activo tiene una duración de utilización más allá de un ejercicio fiscal. Entonces, no lo puedo deducir al 100% en este ejercicio fiscal, sino tengo que tomar en cuenta cuánto tiempo me va a durar. Entonces, yo hago un gasto, o sea, financieramente saco un cheque por 500,000 pesos, pero fiscalmente lo voy a ir deduciendo año con año en porcentajes. Ese primer punto no les va a encantar a las empresas. ¿Qué preferiría la empresa? Evidentemente que fuera un gasto, hacer un pago y que ese pago sea 100% deducible. Entonces, primer punto que debe llamarnos la atención es, no lo voy a poder deducir, lo voy a tener que depreciar. Y el segundo punto importante es que, como ustedes saben, hay límites a la deducción de inversiones por monto. Entonces, en México hay un límite máximo
a lo que te puedes gastar en un coche. Entonces tú puedes decir, para mí es estrictamente indispensable, no sé nada de coches, pero tener un Ferrari en la puerta de mi despacho. Pues será estrictamente indispensable para ti, pero la ley considera que hay un límite máximo a lo que puedes deducir en un coche. Entonces yo les diría que esos serían las dos cuestiones principales que considerarían en una compra. ¿Qué pasa en una compra? Que voy a depreciar y que tengo límite máximo de inversiones. Entonces, ¿cuál es la segunda opción que podríamos analizar? Bueno, en lugar de pedir un crédito o sacar un cheque de 500,000 pesos y pagar por el coche, podría buscar otras alternativas. ¿Y cuáles son las dos alternativas que claramente se me presentan? Pues arrendamiento puro o arrendamiento financiero, ¿de acuerdo? Como decía Julio, en todo el mundo lo más común es el arrendamiento financiero. Yo les puedo asegurar que si tienen amigos, conocidos, empresas en Estados Unidos y en Europa, nadie es dueño de su coche. Todos lo tienen en leasing, ¿no? Como se conoce en inglés, o en arrendamiento financiero. Entonces, ¿qué pasa con el arrendamiento financiero? Que la ley fiscal mexicana, el 14 del Código Fiscal, para ser precisos, te dice, cuando tú entras a un acuerdo de arrendamiento financiero, eso es enajenación. ¿Qué quiere decir? Y por eso primero di el ejemplo de ir y comprarlo. Que aunque celebre un contrato de arrendamiento financiero, para efectos fiscales, me voy a las reglas de una compraventa normal, de una enajenación, con los efectos que no nos gustan. ¿Y cuál es el efecto principal que no nos gusta? Pues que voy a empezar a verme limitado por la depreciación. En lugar de ser un gasto, se vuelve una depreciación. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? Bueno, a ver, si el arrendamiento financiero en México se considera como enajenación, pues, ¿qué tal si mejor nada más celebro un contrato de arrendamiento puro? ¿Qué pasaría en el arrendamiento puro fiscalmente? Bueno, en el arrendamiento puro no tenemos una regla fiscal que señale que el arrendamiento es enajenación. Por lo tanto, me iría reglas de pago de rentas. Y en términos generales, y ya luego vamos a hablar de las limitantes, pero en términos generales, el pago de una renta es un gasto. ¿Qué quiere decir? Que vas deduciendo el pago que realices, inmediatamente lo deduces. Entonces, financieramente, en términos generales, las empresas prefieren que lo que salga en un cheque del banco sea equivalente a lo que deduzcas. Eso lo prefieres por una cuestión financiera. Entonces, el arrendamiento puro sí te permite que trates esos pagos como gasto, en adición a lo que ya señalaba Fernando, que en el arrendamiento puro y en el arrendamiento financiero hay una situación real en la que no te descapitalizas como empresa. En lugar de sacar 500,000 pesos del banco e ir y comprar un coche, vas haciendo pagos mensuales generalmente, y entonces vas separando o difiriendo en el tiempo el pago del automóvil. Entonces, lo primero que quiero para seguir con la discusión es que tengamos muy claro por qué fiscalmente es tan relevante que algo no se considere arrendamiento financiero. Y aquí empezamos a la discusión que ya empezamos a tener. ¿Qué pasa? La ley fiscal, el 15 del Código Fiscal, tiene una definición de arrendamiento financiero y además te remite a la ley en particular que regula el arrendamiento financiero, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y básicamente lo que te dice el Código Fiscal y lo que te dice la ley es, si hay opciones terminales, o sea, yo creo que hay varios elementos. El primero es, si vas y adquieres el bien para el que lo va a arrendar, y el segundo es, si se contrata o se acuerda una de las opciones terminales. Y las opciones terminales son muy lógicas en el arrendamiento financiero si pensamos que en realidad lo que haces en el arrendamiento financiero es, el costo mensual va a ser una porción de lo que efectivamente vale el bien, adicionado con los intereses, porque efectivamente te están financiando. Entonces, si pensamos en la lógica que cada pago es una porción del valor del bien, más los gastos financieros de que te prestaron, ¿no? te financiaron,
Entonces, son muy lógicas las opciones terminales, que ¿cuáles son? Puedes comprar, pero un valor menor al de mercado. Tú si celebras un acuerdo de arrendamiento financiero vas a decir, yo no voy a comprar valor de mercado si ya fui adelantando precio. O sea, lo primero que te voy a pedir es comprar a un valor menor de mercado. El segundo es la prórroga y el tercero es compartir el producto de la venta. Nuevamente, es lógica la opción terminal tercera que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque si ya fui pagando el bien, lo menos que espero es beneficiarme de la venta de dicho bien. Entonces, quise hablar de estas opciones terminales porque se vuelven muy relevantes en materia fiscal. ¿Qué pasa? Que si yo como persona entro a un arrendamiento financiero, me importan mucho las opciones terminales, porque desde mi lógica financiera yo ya pagué parte del bien, entonces no lo voy a pagar a valor de mercado y sí quiero alguna de las opciones. El problema es que también si entro a un arrendamiento puro, lo hago por una razón fiscal, pero al final del día, como simplemente es un arrendamiento financiero que quiero que sea calificado como puro para que no se considere enajenación por los problemas que ya les señalé, entonces se empieza a ver una cuestión compleja entre mi necesidad fiscal de que no parezca financiero o de que no sea financiero y mi necesidad financiera o de negocio de que sí quiero las opciones terminales y sí quiero que compren el bien preciso que yo les solicité, porque finalmente mi idea se parece mucho más a un leasing americano y europeo que a un arrendamiento puro, cómo se estructuran estos contratos por razones fiscales. Entonces, bueno, con esto dejo esta primera participación y espero que haya podido aclararles por qué estamos obsesionados con los detalles de si es puro o financiero y quién lo define. Y para complicarlo un poco más, nosotros platicar, Gaby, de Eso la parte es contable. lo que iba a decir yo. Ali lo aclaró, pero yo lo voy a complicar. Estaba antes de hacer ciertos matices ahí, estaba pensando que esto cada vez es más común, sobre todo en nuestro lado, tener al fiscalista, al abogado, al financiero sentado, y aquí nos falta el vendedor. Selene está aquí de la parte comercial, porque ya eso ya lo complica al máximo, ¿no? Porque queremos poner todo lo más específico posible y nos damos cuenta que es imposible hacerlo. Pero bueno, justamente estaba pensando, cuando Ali le estaba hablando, que cuando agregas la parte financiera, ya empieza todo a mezclarse un poco, porque fiscal y financiero se parecen, no se parecen, y entonces es donde las personas que no tienen la técnica o el expertise o el conocimiento empiezan de repente a hablar y ya no entiendes qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa ahora, contablemente, para ir directo al grano de esto, es, como trato de explicarle yo a los clientes, a partir del 1 de enero del 2019, el puro se contabiliza como un financiero. Entonces, aunque fiscal lo trata de separar, aunque el contrato lo trata de separar, llegamos a la contabilidad y ya hacemos lo mismo. Hasta el 31 de diciembre del año pasado lo separábamos y entonces, como decía Lil, el puro se consideraba un gasto, ¿ok? E iba directo al estado de resultados o al P&L. Y pues el financiero sí lo reflejabas en el activo, lo depreciabas y entonces llegabas a un valor residual o casi a cero y después lo vendías, etcétera, etcétera, pero el puro iba directo todo a gastos, ¿ok? Y lo que hacía era afectar el resultado de la empresa. ¿Qué pasa o la ganancia que tenía la empresa? ¿Qué pasa a partir del 1 de enero? Pues que se sincera y se le dice a todas las empresas, lo que les decía antes, pongan todos sus arrendamientos puros en el balance. Quiere decir, todas las empresas van a agarrar sus contratos, tienen que tomar sus contratos, decir, ok, ¿cuál es el valor de todos mis coches? ¿Cuánto cuesta esto financieramente? ¿Cuántos son los intereses? ¿Cómo lo puedo amortizar? Y la norma se explaya mucho diciendo cómo lo tienes que hacer. Porque el tema con los contratos de arrendamiento puro es que no hay una tasa, no hay un factor de amortización, no te dicen qué, nada más te dicen, pues este es el contrato, te arriendo tantos coches, tantas computadoras, tantos... y ahí nos vemos al final, ¿no? Entonces ahora el trabajo que el que firma ese contrato, o sea, que el arrendatario tiene que hacer es empezar a calcular los contables, decir, ok, vamos a ver, si vemos la renta de un edificio, ¿no? De una oficina.
ok, yo lo voy a rentar 10 años, el valor al que lo estoy rentando es esto, calculo una tasa de mercado y entonces meto al balance en el activo, reconozco, no sé, 10 millones de pesos y mes a mes voy mandando un pedacito de esos gastos, pero lo voy mandando como intereses y amortización, no como renta, que es lo que Ali le estaba diciendo. En el puro reconozco una renta. Ahora no, en la contabilidad tengo que reconocer intereses y amortización. Entonces lo que hace esto, más adelante hay una gráfica, es que lo mueve del resultado. El resultado de todas las empresas a partir de ahora va a subir porque bajo los intereses y la amortización y los reconozco fuera de ese resultado ganancia operativa. Entonces hay algo ¿por qué pasa todo esto? ¿No? Y voy a hacer aquí un inciso y es, lo copié porque leía el artículo hace un tiempo. David Tweedie, que era el chairman de las International Accounting Standard Board, él decía, cuando viajaba en un avión, decía, yo quiero que este avión esté en el balance de todas las empresas. O sea, ese era como, por eso cambian la norma, ¿no? Ese era en el 2008 él decía, es que yo lo que busco es que todos los activos que estén reconocidos en el balance de todas las empresas. Porque lo que pasaba si tú ibas a la bolsa, y los que inviertan en la bolsa tengan cuidado este año, comparabas empresas que hacían financiero con empresas que hacían puro. Y entonces no estabas comparando lo mismo. Porque las empresas que hacían financiero, entonces tenían todo en el balance, tenían activos súper robustos, etcétera, etcétera, y las que hacían puro no tenían nada. Entonces, finalmente, aunque la empresa se dedicara a lo mismo, podía estar tergiversado el ratio de esas empresas y tú ibas a invertir y al final no era lo que tú habías visto en los números. Entonces, los que invierten en bolsa tengan cuidado porque de repente todos los activos van a empezar a subir y vas a creer, bueno, esta empresa tiene más cash, ¿qué está haciendo? ¿Le voy a meter dinero? No, está reconociendo activos. Entonces, nada más tengan cuidado ahí, ¿no? Pero bueno, al final lo que quiero decir aquí, yo creo que es un gran challenge y cada vez los fiscalistas, financieros y abogados tenemos que estar más juntos porque ahora Alil va a seguir manteniendo la parte fiscal, la diferencia entre puro y financiero, y contablemente esa diferencia cada vez yo creo que está totalmente difuminada, ya no se va a ver. No, hay algo muy importante que aclarar, porque esto se vuelve una cuestión bien compleja. Es que desde un punto de vista legal fiscal, todo lo que les dije sigue. O sea, no es que se modificó a partir de enero de 2019. Todo lo que yo les señalé sigue. Gaby se está refiriendo a las normas de información financiera, las NIFs famosas, que es un tema bien interesante que cada vez más los abogados, aunque no queramos, vamos a tener que aprenderlo y entenderlo. Lleva cuestiones muy profundas que yo creo que bien valen algún día que se haga un panel sobre eso, porque lo que estamos viendo, sobre todo en materia bursátil, de sanciones bursátiles y en materia fiscal, es que cada vez se hace más referencia a las NIFs, pero las NIFs son unas normas que publica un organismo en Estados Unidos, que finalmente jurídicamente en México pues no están publicadas en el diario oficial, es más, no había ni traducción, no había traducción al español. Entonces, el mensaje que les quiero mandar es, todo lo que yo les dije desde un punto de vista legal, fiscal, así es, continúa. Agregamos un elemento adicional de complicación, y es que si estás obligado a hacer estados financieros que sigan las NIFs, vas a tener una realidad financiera conforme a NIF, una realidad fiscal, legal, contable mexicana, y vas a tener que convivir con las dos. Para los fiscalistas esto nos preocupa o nos complica, y ya lo vimos profesionalmente Fernando y yo en un caso en particular. ¿Qué pasa cuando tú estás tratando de hacer un argumento de que tus arrendamientos son puros y la misma empresa tiene que emitir estados financieros en donde los califique como arrendamiento financiero? A mí me parece que hay que ser bien cuidadosos y hacer aclaraciones en el sentido de que la diferencia viene por cómo está redactada la NIF y cómo está redactada la ley fiscal, porque si no pareciera que es la misma persona moral tomando dos posiciones o posturas diferentes conforme al mismo acto jurídico. Lo preocupante es que esas posiciones distintas sí generan un diferencial de impuestos. Entonces ahí yo creo que hay un riesgo. Entonces hay que ser como muy cuidadosos con esa cuestión. ¿Me permiten añadir algo que puede ser de mucha utilidad para todos los que estamos aquí? Es que si bien
las normas de información financiera, y ahí Gaby, si me gustaría que en algún punto nos pudieras aclarar, estas normas, entiendo yo, hay nacionales que emite el Colegio de Contadores y hay unas normas internacionales. Correcto. Que estas últimas son las que sufren una modificación. Correcto. No sé si estoy bien. Sí. Y de ser el caso significa que este cambio en la contabilidad del arrendatario para ver qué reconoce en su balance, si es una empresa que le aplican las internacionales o no, o si todavía se rige bajo las normas locales, no tendría que aplicar eso. Pero antes de que me respondas, déjame concluyo con un punto. ¿Qué dicen los tribunales de esto que estamos platicando? ¿Las normas de información financiera son derecho o no son derecho? Y tomo una tesis de los tribunales, también es tesis aislada, que te dice: si un particular celebró un contrato de arrendamiento financiero, pero contablemente le dio tratamiento de arrendamiento puro, al asignar el régimen de gasto y no considerarlo como un activo, fiscal y contablemente, no debe tomarse dicha operación como se pactó. ¿Qué tal que nuestro tribunal pone las normas de información financiera, las reconoce, les da valor jurídico, y no nada más les da valor jurídico, sino que los pone por encima de la autonomía de la voluntad, ¿no? Entonces, es un señalamiento de mucha utilidad, porque pareciera que lo contable de pronto puede darle el tratamiento a Gaby desde su escritorio y yo jurídicamente me aviento el contrato para darle gusto a las partes, para que la parte comercial esté cómoda con lo que estamos vendiendo. Pues, ¿qué crees? Si esto termina en un tribunal, pues resulta que no va a ser exactamente como lo estamos pensando, ¿no? Entonces, Gaby, sobre lo que decía, no sé si tengas alguna consideración. Voy a hacer esto rápidamente porque justamente debido a las confusiones que hay, traje una de acrónimos para que nos quedara un poquito más claro. Yo creo que el reto aquí, si ven ahí tenemos las 3 primeras, se refiere un poco a las normas, bueno, las 4 primeras, ¿no? Está el IFRS, el NIF, el IAS, el NIC. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos, el IFRS es bastante estandarizado. Generalmente las empresas globales lo usan, o sea, es la normativa contable que usan por excelencia. Entonces, todos aquellos que tengamos que reportar a un holding, generalmente lo hacemos en IFRS, ¿ok? Hasta el 31 de diciembre, la diferencia entre ese IFRS y las NIF, que serían un poco como las locales, digamos que en la empresa como la mía, o sea, donde estamos nosotros, que es de arrendamiento, la diferencia principal era en depreciación, o sea, cómo depreciabas en una y cómo depreciabas en otra. Si vamos a matizar lo máximo, el gran impacto que yo tengo todos los meses o tenía en todos los meses era depreciación. Ahora, no solo va a ser en la depreciación, sino que vamos a agregar esta diferencia adicional, que es, pues, en una me va a hacer el arrendamiento puro y en la otra voy a tener que estar haciendo un ajuste para contabilizarlo como financiero. Ahora, ¿qué va a pasar? En el caso de Element, por ejemplo, y le va a pasar a muchísimas las empresas, yo le reporto a Canadá, entonces yo reporto bajo IFRS. Entonces en IFRS voy a tener que agarrar el puro, meterlo al balance, empezar a todos los meses a amortizar o reconocer un interés, le voy a llamar interés, le voy a llamar amortización o depreciación, y lo voy a alocar en esas líneas del estado de resultados. Y en NIF sigo reconociendo una renta, ¿ok? Hasta cierto punto. O sea, lo contabilizo lo contabilizo como el IFRS, pero cuando haga fiscal, entonces, porque ahí entonces hay como un tercero, ¿no? Entonces es el reporte a Canadá, el local de la NIF, que va a ser muy parecido al reporte a Canadá, pero entonces después tengo que hacer uno fiscal en donde tengo que decir es que esto no es interés y amortización, es renta, ¿no? Entonces, ya parece que se abre el rango y entonces los contables vamos a tener que llevar 3 libros, ¿ok? En donde, pues, cada resultado va a ser diferente. El fiscalista va a tener que ser muy, muy cuidadoso en decir, ok, sí, estos son puros, esto es un arrendamiento y lo tengo que reconocer de esta manera y lo voy a alocar y lo voy a declarar de esta manera, lo deduzco, no lo deduzco, etcétera, etcétera. Y después, por el otro lado, pues, contablemente, lo voy a reconocer como les dije antes. Ahora, el reto ahí, no sé, si viene una auditoría del SAT, el pobre señor va a enloquecer más, porque entre que se entera de que es el negocio, después, bueno, a ver, muéstrame la declaración, después muéstrame tu estado de resultados local, después muéstrame o sea, creo que va a ser muy, muy complicado. Yo no sé si en algún momento debería haber una alineación, es lo que yo esperaría, porque si no, creo que va a ser
cada vez más engorroso el tema, ¿no? Pero digamos que empieza, como dijo Alil, a ser cada vez más complicado. La parte legal fiscal se alinea muchísimo y entonces las normas contables o los estados de resultados, los balances empiezan a separarse de eso. Yo esperaría que en México en algún momento eso llegue. En otros países no hay ese tipo de diferencias. ¿Por qué? Porque toman el IFRS para impuestos y punto, ¿no? Matices, o sea, obviamente cada legislación es diferente. Pero esto que pasa en México, cuando yo se lo explico, me ha tocado explicárselo a los holandeses, me ha tocado explicárselo a los canadienses, a los americanos, y ya cuando le hablas de la facturación electrónica ya empiezan a enloquecer, y la contabilidad electrónica, o sea, ya dicen, ya llega un momento en que los pierdes en la llamada y dices, bueno, ok, tú, la regulación local, cúmplela, haz tu compliance, no quiero multas, no quiero no sé qué, eso es lo que me va a decir que estás ok, y por aquí mándame mi número, ¿vale? O sea, no empecemos a mezclar, porque sí llega a ser bastante complicado cuando sientas en la mesa varios y te va a pasar. Allá no se sienta el fiscalista, el legal y el financiero a discutir un contrato. Allá va legal, lo firman, aquí está, hasta luego. Allá y aquí no. O sea, cada vez más, Julio con nuestro fiscalista están en llamadas con clientes. Cada vez más, yo creo que es algo más común para explicarle del otro lado cómo es el contrato, por qué lo hacemos así y fiscalmente qué impacto tiene, etcétera, etcétera. De último llegan a los financieros, nosotros lo arreglamos en el balance, pero cada vez más el fiscal y el legal están en esas conversaciones comerciales. Gracias, Gaby. No. Pues dicho eso y entendiendo la problemática que hay alrededor de la definición legal, comercial, contable, fiscal del arrendamiento puro versus cualquier otro tipo de modelo financiero, pues si están ustedes de acuerdo, Julio, me gustaría que pudiéramos pasar a una segunda parte de la discusión, que es propiamente las cláusulas relevantes en temas de negociación que corresponden en un modelo de este tipo de contratos. Y yo, nada más para darte la palabra, señalaría algunas que tomen nota y que me parecen para efectos jurídicos de mucha utilidad. La entrega del activo. El arrendatario está obligado, dado que eligió, aunque se parezca financiero o no, y aunque lo diga el contrato o no, dado que eligió el proveedor y el activo, está obligado a recibirlo. Puede negarse, no obstante que la arrendadora, de la misma forma en la que sucede en un arrendamiento financiero, de la misma forma en la que sucede en un crédito, en donde pues ahí la propiedad ya es del cliente, puede negarse, no obstante que la arrendadora ya hizo un desembolso o eventualmente ya hizo un desembolso por la adquisición del activo y entregarle el uso al arrendatario. En caso de pérdida o inmovilización, lo decíamos en un principio, si hay una pérdida o inmovilización del activo, ¿qué sucede? Está obligado el arrendatario, como en un arrendamiento financiero, a continuar pagando rentas, o nos vamos a un tema de arrendamiento civil donde eventualmente puede haber una reducción de renta o inclusive puede ser una causa de rescisión del contrato sin que sea una causa imputable para el arrendatario y por lo tanto no esté obligado a pagar ninguna penalización. Hay un seguro, aquí tenemos expertos en seguros también, hay un seguro que se contrata. ¿Qué sucede con los gastos asociados a ese seguro? ¿El beneficiario preferente es el arrendatario o es la arrendadora? ¿Se comparten en caso de un siniestro o tú como abogado de la arrendataria tendrías que estar cuestionándole a la arrendadora que en caso de siniestro se compartieran el pago del recurso que corresponde a cargo de la aseguradora? En caso de incumplimiento, puedo pedir algún otro tipo de garantía. El propio activo financiado se convierte indirectamente en un colateral y por lo tanto es susceptible de una inscripción en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Intereses, decíamos que el arrendamiento puro pues, no es financiero. Luego entonces podría haber una cláusula explícita de intereses, entendiendo que los intereses, pues jurídicamente los intereses son el fruto civil del dinero, ¿no? Entonces, no te estoy dando un crédito, te estoy dando el uso, entonces puede haber intereses de por medio, podemos hablar de saldos insolutos, de tablas de amortización, y finalmente, y algo que ya abordamos de cierta manera, pues es la venta del activo al final, ¿no? Entonces, con esta serie de cosas que en conjunto con efectos de terminación anticipada, en un arrendamiento financiero, pues no puedes terminar anticipadamente, como en un crédito no puedes terminar anticipadamente. Y si quieres terminarlo, pues me pagas lo que me debes. ¿Y qué me pagas? Pues me pagas el valor del financiamiento entero, incluyendo accesorios. ¿Aquí qué sucede? Oye, fíjate que
el empleado que tenía el activo, el vehículo, si estuviéramos hablando de eso, fíjate que ya lo repatriaron, ya no lo necesito, toma de regreso al mes 2 el activo, ya no lo necesito, muchas gracias. Y como arrendador, ¿qué haces con eso? Jurídicamente, ¿qué haces con eso? Como consecuencia de este supuesto y tomando un poco consideraciones de índole de arrendamiento financiero, ¿podemos hablar entonces de una renta total? ¿O hablamos de rentas mensuales, en cuyo caso, en caso de incumplimiento, pues podrías decirle, está bien, van a ser rentas mensuales, pero te voy a penalizar en caso de que te quieras salir antes? Pues hasta donde yo me acuerdo, en mis clases de licenciatura, la pena convencional no puede exceder a la suerte principal, ¿no? ¿Cuál es la suerte principal? Lo hice por rentas mensuales. Pues, ¿qué crees? Tu suerte principal es la renta mensual. Y yo me he topado con muchos contratos de arrendamiento que dicen la penalización es todo lo que estaba pendiente del contrato. ¿Y qué dicen los tribunales? Entonces, con toda esta serie de consideraciones, mi querido Julio, otra vez te dejo muy complicada la plática. Sí. Gracias. El montaje contractual del arrendamiento financiero, digamos, es claro, digamos, la legislación es clara y tenemos ciertas reglas, pero no en el caso del arrendamiento puro. ¿Qué sucede en la práctica en los contratos de arrendamiento puro para financiamiento de activos? Lo que sucede es que se toman disposiciones del Código Civil, se toman disposiciones del arrendamiento financiero que no sean incompatibles, más experiencias, sobre todo europeas o norteamericanas en la materia, ¿no? Entonces se crean híbridos de contratos, ¿no? Muy complicados de interpretar y con muchas aristas, digamos, como comentábamos con Pablo y con Fernando, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el contrato de arrendamiento puro es que la propiedad se mantiene el arrendador, con todos los riesgos y con todas las obligaciones que eso suponga, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto de continuidad y movilidad. Muchas veces las empresas lo que están buscando ahora es una garantía de movilidad, ¿ok? Por ejemplo, el Código Civil te permite que si no puedes hacer uso del bien arrendado, puedas suspender rentas y después de un cierto plazo, si no puedes hacer uso de este bien, puedas rescindir automáticamente el contrato sin responsabilidad. Entonces, obviamente, una de las peticiones de los clientes es, si yo no puedo hacer uso del bien arrendado porque está en servicio, en garantía o en mantenimiento y demás, suspender rentas, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista fáctico, pues no podríamos hacerlo las arrendadoras porque nos quedaríamos sin negocio, ¿no? Nuestro negocio no es dar un servicio de movilidad, un servicio continuo, sino rentar un bien. Y por otro lado, el Código Civil te dice que las disposiciones del título de arrendamiento son aplicables en la medida en que no sean incompatibles con el tipo de bien, ¿no? Entonces, digamos, eso nos ayuda a decir, no necesariamente tengo que suspender las rentas, pero, por ejemplo, el Código Civil no nos permite renunciar a ciertos artículos, como por ejemplo en el tema de garantías, vicios ocultos, defectos que pueden llegar a tener los activos, pero que nuevamente volvemos al tema de que si estamos o no regulados por el capítulo de arrendamiento en el Código Civil, ¿no? Entonces, abre mucho a discusión, abre mucho a negociación y abre mucho a que el arrendatario y sus asesores puedan plantear una buena, digamos, planeación del producto, ¿no? Lo que el área de ventas le dice que es muy customizable, es como le dice, ¿no? Pero una buena planeación del producto desde el punto de vista financiero, fiscal y legal inclusive, ¿no? Por ejemplo, en temas de responsabilidad, es un tema que hay que tener cuidado tanto como por arrendador como por arrendatario, ¿no? ¿Por qué responsabilidad? Insisto, el activo es del arrendador y el activo está en algún lado, ¿no? Si es un activo móvil, como es un equipo de transporte, pues va a estar sujeto a accidentes, delincuencia, todo lo que se les ocurra, ¿no? Y, por ejemplo, puede haber hasta temas de responsabilidad objetiva, ¿no? Responsabilidad solidaria por responsabilidad objetiva, ¿no? Por todos los accidentes que se pudieran causar y cómo podría llegar sobre el arrendatario y sobre el arrendador, ¿no? Son temas también que hay que tener cierta imaginación para causar el menor daño posible tanto al arrendador como al arrendatario, ¿no? El punto 4 es un punto que es uno de los cocos del arrendamiento puro, es el tema de garantías y el tema de litigio, ¿no? Porque los activos son del arrendador. Cuando hay un adeudo, pues va a haber garantías propias para poder cobrar, podrá haber, por ejemplo, pagarés, que es un medio de pago, podrá haber garantías como tipo obligado solidario, fiador, fianza profesional y demás, pero el activo es nuestro,
¿ok? Y necesitamos recuperar el activo porque una parte de la ganancia esperada en el arrendamiento venía del activo. Y aquí las complicaciones del litigio es, tú podrías, y tal vez ahí Pablo nos podría ahí ayudar tu visión, por un lado tú podrías abrir una línea de litigio para recuperar el adeudo, pero esa línea de litigio no necesariamente te va a ayudar a recuperar el activo. ¿Okay? Por ejemplo, si te vas por el juicio ejecutivo mercantil, vas a poder recuperar el adeudo, pero eso no necesariamente va a permitir que el juez te dé la orden de reposeer los activos y que te los entreguen. Eventualmente tendrías que abrir otra línea de litigio e inclusive tendrías que abrir una línea de litigio de índole penal, porque si tú requieres la entrega de los activos arrendados al arrendatario y no te los da, se configura un delito de abuso de confianza, ¿no? Entonces podrías llegar a ver ahí dos líneas, ¿no? Yo creo aquí lo importante en la parte del litigio sería considerar que no exista un doble beneficio en las vías que estés buscando. Finalmente, igual que el seguro, lo que se trata es que tú tengas un resarcimiento de la pérdida que sufriste. Entonces, si intentas una vía, en este caso puede ser la civil, la mercantil, dependiendo del contrato, pero para tener ese resarcimiento de la pérdida que tuviste, ahí nada más tener cuidado que con recuperando el bien no tengas un doble beneficio, que ahí creo que ya no entraría, digamos, esa opción de segunda vía, porque finalmente sería también un doble perjuicio para la persona que te lo causó, independientemente de lo que haga con el bien. Entonces, sí creo que, sobre todo porque tratándose de bienes muebles, la complicación es terrible, ¿no? Porque finalmente quien tiene la posesión del bien, pues tiene la opción de moverlo a un sinnúmero de lugares, ¿no? Es muy difícil ya en la práctica rastrear esa parte. Entonces yo me iría más bien a obtener una garantía contractual que donde tengas un resarcimiento financiero independientemente del bien, sabiendo que el bien, por su naturaleza, va a ser fácilmente dilapidable o escondido. Pablo, y en tu opinión, ¿en qué momento podríamos iniciar acción penal? O sea, ¿hay una vía de un ejecutivo mercantil para recuperar adeudo? ¿Podría haber por ahí un juicio ordinario en el que recuperas adeudo más pides reposición, que el juez te dé la reposición? Y aparte está el delito de abuso de confianza, ¿no? Dices, rescindes contrato, tú pides la reposición, restitución del bien por parte del arrendatario y no te la da. ¿Cuándo pudieras iniciar la parte penal? Aquí me gustaría pasarle el micrófono aquí a nuestro primer vicepresidente. Gracias, Julio. Bueno, pues además de ser primer vicepresidente, soy penalista, entonces encantado de la vida, encantado de la vida, Julio, de complicar todavía más el escenario. Yo quisiera, te voy a contestar con mucho gusto esa pregunta, pero me voy a regresar una fracción cuando hablaste de responsabilidad. También es importante que pudiera derivarse una responsabilidad penal para el arrendador si no establece el debido control respecto del bien que está siendo arrendado. Es decir, si el arrendador no le transmite al arrendatario de, por ejemplo, un vehículo, sus responsabilidades para efecto de prevención delictiva, pudiera estar siendo utilizado ese vehículo para cometer delitos. Correcto. Y entonces habría responsabilidad penal como persona jurídica para el arrendador. Bueno, eso es un paréntesis nada más. Y contestando tu buena pregunta, Julio, ¿en qué momento se pudiera presentar una denuncia? Para que haya un abuso de confianza por retención indebida es importantísimo y es un requisito, es un presupuesto para iniciar con la investigación. Tiene que haber un requerimiento formal, así lo marca el Código Penal, un requerimiento formal. Normalmente se sugiere que sea ante un fedatario público, corredor o notario, a efecto, y que fuera un requerimiento personal a la persona que está en posesión del bien arrendado, de manera tal que si no se devuelve el bien, a pesar de haber sido requerido por el arrendador, que es el dueño del bien que está siendo arrendado por algún tema de incumplimiento, entonces ya se pueda presentar una denuncia dentro de los 30 días después que se haya hecho el requerimiento, a efecto de cumplir con las disposiciones del Código Civil en las obligaciones de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí pudiera ser una buena estrategia el tema de la presentación de la denuncia, pero tendría que cumplirse el requisito previo de haberse hecho un requerimiento formal y personalmente al arrendatario, porque si no, de otra manera no pudieras tener una acción penal
efectiva, de manera tal que le puedas incluir una responsabilidad por una retención indebida a la persona que está siendo requerida para que devuelva ese bien, ¿no? Sí, de hecho, en este punto es común que en los contratos de arrendamiento puro para financiar se tome una disposición de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es del arrendamiento financiero, que es transmitir la obligación de defensa del bien arrendado al arrendatario, ¿no? Exactamente. Parte del tema. O sea, el contrato debe establecer muy bien cuál es el nivel de defensa que debe dar el arrendatario y cuándo debe ejercer esas acciones, digámoslo así, ¿no? ¿Okay? En algunos supuestos ya prácticos, algunas experiencias, les comparto que hemos intentado presentar denuncia por abuso de confianza en los términos que lo señalan, y nos hemos encontrado con dos posturas del lado del Ministerio Público totalmente diferentes y extremas. Por un lado, efectivamente, con un requerimiento ante fedatario público le han dado entrada a la denuncia y efectivamente con la espada de Damocles sobre el arrendatario suele devolver el activo sin mayor dificultad. Pero cuando el Ministerio Público establece que si bien la legislación penal requiere de un requerimiento previo, nos han señalado que ese requerimiento previo debe de ir acompañado de una ilegítima posesión. Y en este caso, dado que el contrato de arrendamiento no ha sido por autoridad jurisdiccional dado por vencido anticipadamente o rescindido, se puede entender que aún con un requerimiento el arrendatario tiene título legal para seguir poseyendo. Entonces, gracias por tu requerimiento, pero no estoy obligado a devolvértelo porque mi título legal, que es el contrato de arrendamiento, sigue vigente y surtiendo sus efectos. Y en ese sentido, el Ministerio Público, en supuestos que lo hemos intentado, pues nos han dicho, pues muy bien, regresa cuando tengas una sentencia de un juez civil que te obligue o que determine o que haya condenado al arrendatario efectivamente a un tema de rescisión o de vencimiento anticipado. Entonces, estas son dos experiencias prácticas que nos dicen que el tema penal, pues hay un día camina y otro no. Entonces, para complementar lo que dices. Sí, es muy buen punto, Luis Fernando. Fíjate que ese es uno de los principales argumentos de quienes defienden este tipo de delitos, porque precisamente es interpretación del Ministerio Público determinar si la retención resulta indebida o no, o ilegítima o no, y eso muchas veces se puede dirigir hacia la parte de que, bueno, la autoridad competente para determinar si es ilegítima esa posesión derivado de un contrato de naturaleza civil, por distinguirlo del penal, entonces tendríamos que esperar. Sin embargo, en el sistema que tenemos hoy, que es el sistema acusatorio, pues la verdad es que se da inicio a la investigación y dentro de la investigación tú tienes muchos mecanismos quizás para poder por lo menos mandar llamar a la persona, al arrendatario, que declare en relación con lo que se está investigando, que incluso se busque algún mecanismo de mediación o de conciliación para llegar a algún acuerdo reparatorio, y yo te diría que en el 90% de los casos se puede utilizar el procedimiento penal de manera tal que pueda solucionar de fondo el conflicto que se busca, que es la recuperación o del crédito, del monto del negocio o del vehículo. Y entonces, en ese sentido, serían mis comentarios. Evidentemente, luego hay ciertos abusos que habrá que hacer valer ante el juez de control por temas de corrupción muchas veces, donde el Ministerio Público se pone del lado del denunciado, sin tener realmente la posición procedimental de decir, no, pues ni siquiera lo voy a mandar llamar, porque con ese argumento. Lo que habría que hacer ahí es ejercer una buena presión, y si no lo está haciendo el Ministerio Público, quizás acudir ante el juez de control por un acto negligente en la investigación, si tú estás obligado a investigar, a esclarecer los hechos, y no esperar a que el tribunal o a los jueces civiles resuelvan sobre una circunstancia, sino a que investigues en relación con esto y a procurar la reparación del daño, que eso es muy importante hoy en el nuevo sistema, que implica la recuperación del activo o el pago del monto que esté adeudado hasta ese momento, ¿no? Pero sí es muy bueno tu comentario, sí. Una cuestión aparte en relación a la materia de seguros. Hace algunos años se creó la figura del seguro de caución, que básicamente está pensada para suplantar a la fianza. En realidad ha sido, como la fianza sigue siendo digamos, la figura jurídica idónea, el seguro de caución no ha tenido prácticamente ningún efecto en el sector, ¿no? Pero en este sentido, y tratándose de una garantía, el seguro tiene una figura que una vez que recupera, digamos que la aseguradora te recupera o te da el resarcimiento del daño,
la aseguradora tiene una subrogación que es la responsable, digamos, ya de recuperar el bien. Entonces, si ustedes están en ese supuesto, les aconsejaría buscar un seguro de caución, porque con eso estarían ahorrándose mínimo, estarían obviamente recuperando el total del resarcimiento financiero, la pérdida, y además le estarían pasando como que la estafeta a la aseguradora para que ella se encargue del tema de la recuperación del bien, y ustedes van a ser muy felices. Un tema complementario, ya que tocamos las consideraciones alrededor de la recuperación del activo, es identificar en la materia ya propiamente mercantil, sin dejar de lado las alternativas penales que pueden estar sobre la mesa. En materia mercantil, la recuperación te dice, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, hablando de arrendamiento financiero, te dice que el juez, desde el primer auto, deberá ordenar la devolución del activo financiado. Y esto está en Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y hay una referencia cuando se trata de SOFOMES en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Pero estábamos hablando de arrendamiento puro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, APA? Pues resulta que en tema de arrendamiento puro, la forma en la que hemos logrado, en algunos casos, con muchas dificultades, hacer que proceda un supuesto similar a este, es estableciendo en el contrato, con apoyo de los abogados litigantes, el procedimiento que por definición es el idóneo en materia mercantil, ¿no? Que es desarrollar un procedimiento convencional como el mecanismo jurisdiccional para que el juez pueda instruir lo que en derecho corresponda. Y salvo cuando alguna vez se ha litigado la validez y el respeto a los derechos que corresponden en términos de debido proceso, cumplir las reglas de debido proceso, se ha establecido en los procedimientos convencionales que efectivamente el juez puede determinar desde el primer auto la devolución del activo. Y se ha intentado, y en algunos casos para algunas arrendadoras con los que he tenido la experiencia de hacer este ejercicio, pues ya hemos tenido algunos éxitos. Entonces, nuevamente vemos cómo se concatenan temas de arrendamiento financiero, donde hay una regulación muy concreta y muy específica y que se parece tanto al arrendamiento puro, salvo por las consideraciones fiscales y contables que ya tanto platicamos, que tratamos de extrapolar y llevarnos al contrato de arrendamiento puro prácticamente todas las definiciones y referencias y beneficios legales que tiene el arrendamiento financiero, entre ellos la recuperación del activo. Pero como no tengo un artículo que obligue al juez a ordenar desde un primer momento la devolución del activo, se ha intentado, mediante un establecimiento de un procedimiento convencional de naturaleza mercantil en el propio contrato, entendiendo que es un contrato, como le decía yo en un principio, de esta naturaleza mercantil, y pues el resultado, en algunos casos, no en todos, ha sido exitoso, ¿no? Continuando con el tema, hay ciertas cláusulas también que hay que tener mucho cuidado al redactar. Vuelvo a hablar aquí de los límites tributarios y contables y opciones terminales. Básicamente es tener mucho cuidado en la redacción del contrato, tener cuidado que no sobrepase los límites fiscales y contables para que, por ejemplo, una auditoría del SAT te pudiese llevar un tema de arrendamiento financiero. Por ejemplo, un tema que comentábamos a Lili y yo ayer es la definición de la ley de títulos de arrendamiento financiero y la del Código Fiscal son distintas. O sea, se comió partes, ¿no? Entonces no sabemos ya qué va a abrir en la parte fiscal, ¿no? Porque hay temas que no los dice, ¿no? Y otro tema que ahí les diría que tuviese mucho cuidado en el arrendamiento puro es privacidad de datos, ¿okay? La tendencia del arrendamiento puro también es que tenga servicios aparejados, ¿no? Es decir, que se pueda financiar junto con las rentas lo que son mantenimientos, garantías, telemáticos, o que es lectura de datos e interpretación de datos, inclusive hasta cierta consultoría estratégica en el uso de activos y de obtener mejores rendimientos y ahorros puede estar integrado dentro del pago global de la renta, ¿no? Inclusive se llega a algunos temas que están sobre todo en boga en Europa, como es el renting, ¿no? Que es un pago único, fijo, por todo el plazo del arrendamiento y que incluye todo un cúmulo de servicios, ¿no? Si el arrendador gana o pierde, porque le faltó o lo sobró, pues depende de cómo haya hecho su cálculo, ¿no? Entonces, privacidad de datos es algo de tener mucho cuidado porque en parte la prestación de servicios va dirigido al usuario del activo,
inclusive si es un activo de equipo de transporte, pues puede llegar ubicado el empleado del arrendatario, que es el usuario o es el conductor del vehículo o del camión, ¿no? Entonces tiene que tener en cuenta también toda la materia de protección de privacidad de datos sobre esta persona y la posible obligación de indemnización que podríamos llegar a tener como arrendador. ¿Okay? Y ya no cambia. Ya se apagó. No sé, Israel. Ahí está. Esa es la última lámina en el punto de vista legal. Tener cuidado y cuidar, tanto arrendador como arrendatario, todo lo que es el tema regulatorio, ¿no? Que puede implicar el arrendamiento financiero contra el arrendamiento puro, ¿no? Por ejemplo, hablando un poco del tema, crédito, arrendamiento financiero y arrendamiento puro, ¿solamente lo puede dar una SOFOM o un banco o puede ser una entidad comercial, ¿no? Ahí, digamos, la respuesta simple, digo, no exenta de cierto debate, es una entidad comercial que no sea SOFOM puede tener las tres figuras de financiamiento, ¿no? El crédito, el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero. Si te vas a un tema de SOFOM, podrás ser una entidad regulada si eres parte de un banco, o una entidad no regulada que, digamos, tiene casi la misma regulación, ¿no? Entonces podrás llegar a meterte en otros temas de regulación. Si tienes, por ejemplo, contratos de adhesión de por medio, podrás abrir una nueva regulación financiera, una nueva carga que tengas que cumplir. Y si te vas, por ejemplo, a un tema de SOFOM, vas a ver aquí un tema interesante, que realmente el beneficio es fiscal, más que un beneficio de índole legal o regulatorio, ¿no? Sí, hemos visto, se ve en el mercado que se utilizan mucho las SOFOMes para actividades de financiamiento, no solamente para este caso en particular. Y yo diría que los dos beneficios fiscales que son muy claros es un beneficio en IVA, por la exención en el pago de intereses, y un beneficio de posibilidades de financiamiento para la SOFOM. Lo que comúnmente vemos es que una parte relacionada en el extranjero de la SOFOM inyecta capital a la SOFOM, bueno, le hace un préstamo y el pago de intereses, mi posición es que si le aplica la tasa baja de 4.9%, ya está en discusión, debemos de aclararlo. Hay un criterio del SAT en donde te dice que la limitante, donde te dice que si son pagos a partes relacionadas no aplica el 4.9, aplica las SOFOMes, o sea, ya hay un criterio del SAT que dice eso, y ya hay también un análisis sistémico de PRODECON donde dice que no está de acuerdo con el criterio del SAT. Si me preguntan a mí, yo creo que de la redacción de la ley, la posición que a mí me parece más clara es que sí aplica el 4.9%, y es una cuestión que vemos en este mercado y seguramente lo habrán visto muchos ustedes también en mercado inmobiliario. Hay muchos financiamientos inmobiliarios que vienen del extranjero y se canalizan a través de la SOFOM precisamente por estas dos ventajas fiscales. Gracias. Otro punto también importante en la materia regulatoria es ser muy cuidadosos con políticas de compliance y evaluación de riesgos en el arrendamiento. O sea, recordemos que tanto en arrendamiento financiero como puro, el activo sigue siendo el arrendador, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en qué podría suceder desde un punto de vista penal, un tema de riesgo de compliance, un tema inclusive de contacto con autoridades. Hay contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para permisos de transporte de carga, hay la autoridad local, y ahí hay que tener muchísimo cuidado y pues, vamos a volver a meter a Moisés en la plática. Responsabilidad penal de la empresa, ¿no? A mí lo que me preocupa un poco, no soy penalista por supuesto, pero lo que me preocupa un poco es ver el nuevo sistema penal, hablar de responsabilidad penal de la empresa y ver lo fuerte que es la arma, ¿no? Lo peligrosa que es y que cayera en manos equivocadas, ¿no? Claro. Sí, ahí lo que comentas, Julio, es bien importante. Yo creo que ahora, de las recomendaciones que he escuchado en la mesa, pues mucho tiene que ver con la prevención, no solo desde el punto de vista penal, sino para evitar, por ejemplo, este mecanismo que mencionaba Luis Fernando sobre establecer en el propio contrato un mecanismo para la devolución del vehículo, pues me parece extraordinario. Todos esos tendencias ahora no están alejadas de la parte penal. Y en la parte penal yo solamente agregaría, para no
robar el micrófono aquí a los expositores del día de hoy, es que sí es muy importante que se analice a partir de la naturaleza del propio contrato y de la operación de la propia empresa que está ahora haciendo estos temas de arrendamiento financiero, estar muy seguros de que quien arriende los vehículos, de los beneficiarios de estos arrendamientos puros financieros, dependiendo del esquema que escoja, que tenga mucha conciencia sobre los riesgos que pudieran cometerse por conducto de quienes están utilizando esas herramientas o vehículos en ese sentido, y que en virtud de ello contractualmente se pueda establecer desde un punto de vista de del compliance y de la evaluación de riesgos, qué cláusulas contractuales vamos a agregar en esos compromisos o en esos contratos a efecto de que nosotros podamos estar excluidos de una responsabilidad que pudiera impactar incluso a la propia organización que está llevando a cabo el arrendamiento, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y un último tema, prevención de lavado de dinero, ¿no? Si estamos hablando de que quien da el arrendamiento del crédito es una entidad